Hola a todos, vamos a meternos de lleno con la artritis reactiva. Revisaremos justo lo que necesitan saber, no solo para la práctica del día a día, sino sobre todo para el EUNACOM. Así que empecemos. Miren, arranquemos con un caso típico, de esos que aparecen fijo en el examen o en la consulta. Paciente joven, oligoartritis aguda y el dato clave, una uretritis hace unas semanas. Esa secuencia, esa es la señal de alerta que nos tiene que hacer pensar inmediatamente en este diagnóstico. Ok, esta va a ser nuestra ruta. Definición, los bichos que la provocan, cómo se ve en el paciente, cómo la diagnosticamos, cómo la manejamos y al final un repaso ultra concentrado con lo que sí o sí hay que saber para el EUNACOM. Listo, vamos con lo primero. ¿Qué es exactamente la artritis reactiva? Entendamos su identidad. A ver, la definición esconde el concepto más importante de todos, el que no se nos puede olvidar. Esta artritis es estéril. ¿Qué quiere decir eso? Que la articulación en sí no tiene bacterias. No, está inflamada, sí, pero como una reacción del sistema inmune a una infección que ya pasó y que estaba en otro lado, por lo general en el tracto genitourinario o en el gastrointestinal. Ahora, ¿dónde la ubicamos en el mapa de la reumatología? Bueno, es parte de la gran familia de las espondiloartropatías y por lo mismo es seronegativa. O sea, el factor reumatoide y el anti-CCP van a salir negativos, lo que nos ayuda a diferenciarla de la artritis reumatoide. Y ojo con este dato genético que es crucial, la fuerte asociación con el HLA-B27. Tenerlo no solo predispone, sino que además, lamentablemente se asocia a un peor pronóstico. Esta línea de tiempo es una de las claves diagnósticas más grandes. Fíjense bien, la artritis no aparece al día siguiente de la infección. Hay un desfase, un periodo de latencia de 1 a 4 semanas. Por eso es que en la anamnesis tenemos que ir a buscar activamente, preguntar, ¿tuvo diarrea hace un mes? ¿Alguna molestia al orinar hace unas semanas? Esa pregunta es fundamental. Muy bien, pasemos a la segunda parte. Vamos a ver quiénes son los sospechosos habituales. ¿Qué infecciones son las que aprietan el gatillo de esta reacción inmune? ¿A quién los tenemos? Los principales responsables. Y los podemos separar en dos grupos. Por el lado genitourinario, el rey indiscutido es la Chlamydia trachomatis. Es el agente más común en todo el mundo, lejos. Y por el lado gastrointestinal, tenemos a varias enterobacterias que ya conocemos. Salmonella, Shigella, Yersinia, Campylobacter. Lo importante acá es que el antecedente que debemos buscar es una uretritis o una diarrea. Ok, ya sabemos qué es la causa. Ahora, ¿cómo se manifiesta? Vamos a la clínica. Y es clave entender que la artritis reactiva no es solo dolor de rodilla. Es una enfermedad sistémica, va mucho más allá de la articulación. Hablemos de la famosa tríada clásica. Antes se le llamaba síndrome de Reiter, pero ese nombre ya casi no se usa. Seguro la recuerdan por la mnemotecnia en inglés. Can't see, can't be, can't climb a tree. O sea, conjuntivitis, uretritis y artritis. Un clásico súper fácil de recordar. Pero, y acá viene un dato clínico que es oro puro. Esta tríada del libro, así completita, ¿saben en cuántos pacientes se ve? Apenas en 1/3. ¿Y qué significa esto en la práctica? Que no podemos quedarnos esperando a ver los 3 síntomas para sospecharla. Si no está completa, no la descarta, para nada. El patrón de la artritis es súper característico, como vemos acá. Es una oligoartritis, o sea, afecta poquitas articulaciones, entre 2 y 4. Es asimétrica, no es un espejo. Y tiene una predilección clarísima por las articulaciones grandes de las extremidades inferiores. Piensen en rodillas y tobillos. Además de la artritis misma, hay otros hallazgos que son como la firma de las espondiloartropatías. La entesitis, que es esta inflamación donde los tendones se pegan al hueso. El ejemplo clásico, la talalgia, ese dolor en el talón por tendinitis aquiliana. Otro es la dactilitis, el famoso dedo en salchicha, que es muy sugerente. Y si el paciente es HLA-27 positivo, hay que buscar sí o sí un dolor lumbar de tipo inflamatorio. La piel y las mucosas también nos dan pistas. Podemos ver una balanitis circuncinada, que son esas lesiones en el glande que no duelen, o una queratodermia blenorrágica, que se parece mucho a una psoriasis. Y ojo con esto. En los ojos, aparte de la conjuntivitis, puede aparecer una uveitis anterior aguda.
Y eso es una urgencia oftalmológica. Hay que derivar de inmediato. Ok, con todo este cuadro clínico en la cabeza, vamos a la cuarta parte. ¿Cómo confirmamos que estamos en lo correcto? Miren, lo primero y más importante de todo, el diagnóstico es clínico. Es fundamentalmente clínico. Los exámenes nos van a ayudar, claro que sí, nos apoyan, nos permiten descartar otras cosas, pero nada, absolutamente nada, va a reemplazar una buena historia clínica y un examen físico detallado que nos permita unir todas las piezas. Entonces el proceso es bastante lógico. Primero, la sospecha clínica, que nace de la anamnesis buscando esa infección previa. Segundo, el laboratorio, que nos va a mostrar los reactantes de fase aguda por las nubes, VHS y PCR altas, y la serología para R negativa. Y el tercer paso, que es vital, sobre todo si tenemos una monoartritis aguda, la artrocentesis. Hay que pinchar esa articulación. Y esta tabla lo dice todo. El análisis de líquido sinovial es lo que nos va a permitir hacer la gran diferencia con nuestro principal diagnóstico diferencial, que es la artritis séptica. Fíjense, en la artritis reactiva el líquido es inflamatorio, con un recuento de leucocitos altos sí, pero el cultivo y la tinción de Gram negativos. En cambio, en la artritis séptica esperamos que el cultivo salga positivo. Esa es la diferencia fundamental que estamos buscando. Perfecto, ya tenemos el diagnóstico. Vamos a la quinta parte. ¿Cómo vamos a manejar esto? El manejo de la artritis lo pensamos de forma escalonada. La base, la primera línea de ataque, son los AINES, los antiinflamatorios no esteroideos, a dosis plenas. Si con eso no alcanza y una o dos articulaciones siguen muy rebeldes, muy inflamadas, los corticoides intraarticulares son una tremenda opción. Y ya para los casos más crónicos, más severos, que no responden, ahí escalamos a los farmes. Aquí, la sulfasalacina suele ser una de las primeras opciones porque anda muy bien para la artritis periférica que es típica de esta enfermedad. Excelente. Llegamos a la recta final. La última sección, el resumen de alto rendimiento, con los conceptos que tienen que quedar tatuados para el Leonacom. Ok, repaso final, modo UNACOM. Primero, artritis estéril, 1 a 4 semanas después de una infección por clamidia o enterobacterias. Segundo, el patrón es una oligoartritis asimétrica de extremidades inferiores. Tercero, hay que buscar intencionadamente entesitis, dactilitis y la triada clásica. Cuarto, el líquido sinovial es inflamatorio pero con cultivo negativo. Y quinto, la base del tratamiento son los AINES. Con eso tienen el esqueleto de la enfermedad. Y un último dato que tiene que ver con el pronóstico. A pesar de lo aparatoso que puede ser el cuadro agudo, es bueno saber que la mayoría de los episodios se autolimitan. ¿En cuánto tiempo? En promedio, unos 6 meses. Y cerramos con la regla de oro, la máxima clínica que resume todo. Si se enfrentan a una oligoartritis asimétrica de extremidades inferiores, la pregunta por una infección genitourinaria o gastrointestinal reciente es obligatoria. Esa es la llave que abre la puerta al diagnóstico correcto.